Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para compartir con vosotros la palabra de Dios. Qué maravilloso de que en esta mañana podemos estar en los negocios de nuestro Padre. Por eso queremos comenzar orando en esta mañana para que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, pensemos, realmente salga de Él mismo. Así que, Señor Jesús, esta mañana te damos las gracias. Gracias porque podemos acudir a ti. Tú que eres nuestra fuente de vida, aún tú eres el aire que respiramos. Señor, tú eres la realidad de todas las cosas. Por eso en esta mañana límpianos con tu sangre preciosa, porque no queremos hablar por nuestra propia cuenta. No podemos hablar para nuestros propios intereses, sino por los tuyos, Señor, para que tu iglesia sea edificada, para que cada uno de los hermanos podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu, con el propósito de que tú sigas, Señor, haciendo tu hogar en nuestros corazones. Sin todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor, y ponemos este tiempo delante de ti. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos en la segunda parte del bosquejo número 2 de esta serie que su título es La realidad del cuerpo de Cristo. El mensaje 1 lo estuvimos compartiendo en cuanto al espíritu como la realidad. Y este bosquejo, el bosquejo número 2, estamos en el título que se titula Vivir en resurrección para la realidad del cuerpo de Cristo. Vivir en resurrección. ¿Cómo necesitamos vivir una vida en resurrección? Que es vivir en Cristo mismo, con un propósito para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como siempre, en la segunda parte del bosquejo pues siempre me gusta compartir algunos puntos de los que, solo leerlos, sin comentarlos, de los que compartimos la semana pasada. Entonces voy a leer algunos versículos y seguimos ahora después compartiendo esos puntos. Señor Jesús, dice en 8:28, en Romanos 8:28, dice así. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué maravilloso que el deseo de Dios dice que nos predestinó para hacerlo conforme a la imagen de su Hijo. Maravilloso. Dice en Filipenses 3, dice 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándonos a su muerte. Qué maravilloso, Señor Jesús. Segunda de Corintios 4:16 dice así, por tanto, no nos desanimamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, Señor Jesús, dice que el interior, no obstante, se va renovando de día en día, por medio de ese espíritu que está en nosotros, ¿verdad? Dice, así que hermano mío amado, dice, estad firme e inconmovible, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, y aquí ya comenzamos, vamos a compartir estos puntitos, estos puntos de los que, sin entrar en versículos, ni nada, ni en comentarios, para que podamos ver más o menos de lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Y el punto romano comenzó diciendo, dice, a fin de que podamos vivir en resurrección, debemos ver la verdad revelada en cuanto a la resurrección de Cristo. Debemos ver la verdad. Qué maravilloso, Señor Jesús. Dice la letra A, dice, Cristo en su humanidad fue engendrado por Dios
en su resurrección para llegar a ser el Hijo primogénito de Dios como cabeza del cuerpo. Qué maravilloso de que tenemos a Cristo como nuestra cabeza. Dice, todos los creyentes de Cristo fueron regenerados por Dios, el Padre, mediante la resurrección de Cristo para producir la iglesia como su cuerpo, su reproducción. Es decir, que teníamos a Cristo aquí en la tierra, el unigénito, pero el propósito de Dios, el que Él quería reproducirse. Por eso el grano de trigo cayó a la tierra, murió y resucitó. Y por eso en Romanos, el versículo que hemos leído anteriormente, dice que Él era el primogénito entre muchos hermanos, Señor Jesús. Otro punto dice, Cristo, como el postrer Adán, Él fue hecho espíritu vivificante. Señor Jesús fue hecho el espíritu vivificante. Entramos en el punto Romanos 2 y estuvimos compartiendo en cuanto a la vara de Aarón. Dice así, dice, la vara que reverdeció significa que Cristo, aquel que resucitó, debería ser nuestra vida, nuestro vivir y la vida de resurrección de nuestro interior, y que esta vida debería brotar, no solamente brotar, sino también florecer y llevar fruto maduro. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Cuando me imagino cuando el Señor le habló a las 12 tribus que trajeran una vara cada uno de ellos, de la tribu, y esa vara estaba seca, no tenía hoja, no tenía raíz, pero la que brotara era la que Dios iba a escoger, y eso tipificaba una vida de resurrección. Dice, las 12 varas todas estaban carentes de hoja y de raíces, y todas estaban secas y muertas, y la que reverdeciera era la que Dios había escogido. Aquí en este punto podemos ver que la resurrección es la base de la elección de Dios, y que la base del servicio es algo aparte de nuestra vida natural. Por lo tanto, la vara que reverdeció representa nuestra experiencia de Cristo en la resurrección. Al ser aceptado por Dios, al ejercer autoridad por ese rico ministerio dado por Dios. Así que, queridos hermanos, es algo maravilloso el vivir. Este bosqueo se titulaba Vivir en una vida de resurrección, una vida que dependemos totalmente del Padre, que dependemos totalmente de Dios. Dice que el principio rector de cada servicio, dice, yace en la vara que reverdeció. Dice que Dios rechazó le regresó las 11 varas a los 11 líderes. Pero ¿qué ocurrió? Él retuvo la vara de Aarón como un memorial eterno dentro del arca. Esto significa que la resurrección es un principio eterno en el servicio que rendimos a Dios. Señor Jesús, era algo maravilloso de verdad el poder ver este asunto. Él llegó a ser el espíritu vivificante para morar dentro de nosotros, y nosotros ahora podamos hacer esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Dice que la resurrección significa que todo es de Dios y no de nosotros. Esto significa que Dios es capaz, pero nosotros no somos capaces. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en el Señor, viviéndole, expresándole a Él. Dice que lo que nosotros podemos hacer pertenece a la esfera natural, y lo que a nosotros nos es imposible hacer pertenece a la esfera de la resurrección. Dice que un hombre debe de llegar a su fin antes de ser convencido de su total inutilidad. Cuando nosotros vemos que somos
inútiles que no podemos servir para la obra de Dios, reconocemos de que es Dios mismo el que tiene que fluir a través de nosotros. Y nosotros, como esos canales vivientes, es cuando el Señor dijo en el capítulo 16 de Mateo, ¿verdad? Cuando dijo: yo edificaré mi iglesia. Yo no sé, queridos hermanos, pero cada vez que yo pronuncio esta palabra o la leo en la Biblia, que Dios dijo, Jesús dijo: yo edificaré. ¿Y dónde Él está? Él está en nosotros. Si nosotros dejamos que Él mismo fluya a través de ti, a través de mí, es algo maravilloso. Si un hombre dice, nunca ha comprendido su propia inhabilidad, él jamás podrá experimentar la habilidad de Dios. Por eso la resurrección significa que nosotros no podemos arreglar, nosotros, dice, no podemos lograrlo, pero que Dios es aquel que ya lo ha hecho todo. Así que nosotros lo único que podemos hacer es descansar en Él. Dice, a fin de estar en la realidad del cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos estar absolutamente en la vida de resurrección de Cristo. Cuando nosotros vivimos esa vida de resurrección de Cristo, es cuando Él fluye. Otro punto aquí que hay dice, cuando nosotros no vivimos por nuestra vida natural, sino que vivimos por la vida divina que está en nosotros, estamos en resurrección. Y el resultado de esto, ¿qué es lo que es? Edificar el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos ser hechos discípulos por el Señor, a fin de ser personas divinas y místicas que llevamos la vida divina, dice, al negar nuestra vida natural. Todo lo que se lleve a cabo en la vida natural, incluso si se lleva a cabo, incluso la Escritura dice, no constituye la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos que hacerlo es en esta persona maravillosa. Así que estos puntitos más o menos fueron los que también estuvimos compartiendo la semana pasada. Y ahora entramos aquí en el punto Romano 4, comenzamos ya en la segunda parte de este bosquejo y dice así, dice, a fin de que nosotros podamos vivir una vida en resurrección, nosotros necesitamos conocer, experimentar y ganar al Dios de resurrección. Y aquí tenemos unos versículos, 2 de Corintios 1:8, dice, porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos, dice, la esperanza de vivir. Señor Jesús, de hecho, dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué todo esto? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Qué maravilloso de que a veces pasamos por situaciones, pero necesitamos confiar en el Señor. La letra A dice, Dios está obrando por medio de la cruz, a fin de acabar con nosotros. Él quiere darnos fin, para que ya no confiemos en nosotros mismos, sino en el Dios de resurrección, como decía el versículo anterior. Señor Jesús, dice, de hecho tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Oh, Señor Jesús, esa debe ser nuestra oración en esta mañana, Señor. No queremos confiar en nosotros mismos. Señor, queremos ser personas que confían en ti, que viven por ti, te expresan a ti aquí en la tierra. Ese es el deseo y la intención de que Dios tenía desde un principio. Forjar su vida en nosotros para que el hombre fuese la expresión de Dios aquí. Por eso le dijo al principio, le dijo para que subyuguéis la tierra, digamos, para que realmente crezcáis, dice, y multiplicaos. Oh, queridos hermanos, Dios puso la tierra en nuestras manos para que realmente, pero necesitábamos comer del árbol de la vida para poder ejercer la autoridad que Dios
le dio al hombre, pero al comer ese árbol él perdió toda la autoridad, lo perdió todo. Por eso dice en Efesios que estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero qué maravilloso que Cristo vino a nosotros y nos recobró. El propósito de la encarnación era recobrar al hombre. Por eso él vino como un hombre para avergonzar al diablo. Él fue tentado por el diablo, por los ángeles caídos, pero él venció y fue victorioso porque él vino a subyugar al enemigo. Así que, queridos hermanos, ese Cristo victorioso hoy está dentro de ti y dentro de mí. La letra B dice, aunque el Dios viviente puede llevar a cabo muchos actos a favor del hombre, la vida y la naturaleza, dice, la vida y la naturaleza del Dios viviente, dice, ¿qué es lo que ocurre? Dice que cuando se forja, la naturaleza del Dios viviente no se forja en el hombre, cuando el Dios de resurrección obra, dice, su vida y su naturaleza es cuando se forja en nosotros. Señor Jesús, ese es el deseo que realmente el Señor quiere. En 2 Corintios 2:4 dice, por tanto, no nos desanimamos. Esta palabra muy alentadora, hermanos y hermanas. No nos desanimamos. Dice, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, dice, se renueva de día en día. Se renueva de día en día. Dice que Dios no obra para dar a conocer su poder en acto externo, sino Él obra para impartirse dentro de nosotros y forjarse en el hombre. Por eso Pablo, podemos ver que en Gálatas 4:19 decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿No es esto maravilloso? Animante, Señor Jesús. Él sufría dolores de parto, dice, hasta que Cristo fuese formado en nosotros. Oh, Señor Jesús. Dice que Dios usa el entorno, digamos todo lo que nos rodea, Él usa el entorno con un propósito, para que Él pueda forjar su vida y su naturaleza en nosotros. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro, ¿en quién? ¿Qué dice? En vasos de barro. Nosotros fuimos creados del barro. Somos barro, pero tenemos un tesoro dentro de nosotros. Pero es que ese tesoro, que es la vida de Dios, Él quiere santificarnos. Él quiere transformarnos en barro, en piedras preciosas que sirvan para la edificación de la iglesia. Por eso nosotros podemos ser transformados. Hay mucha gente que no cree que Dios puede morar dentro del hombre, o que es una fuerza activa fuera, entonces no podemos ser transformados. Nosotros somos transformados porque hay un elemento divino que mora dentro de nosotros. Por eso habla que tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, que todo lo que somos es gracias a Dios. Dice, estamos oprimidos, sigue el versículo 4:8. Dice, estamos oprimidos de todo aspecto, mas no ahogados, en apuro, mas no sin salida. Tenemos salida. Señor Jesús, perseguido, pero no abandonado, derribado, pero no destruido. Esto, Señor Jesús, el apóstol Pablo, esto lo experimentó él, y nosotros podemos experimentarlo también. Por eso en el 4:10 dice así, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Señor Jesús, cuando nosotros realmente vivimos por el Espíritu, entonces llevamos la muerte del Señor. Entonces cuando vivimos en resurrección
Y cuando hablamos, esa vida que fluye, fluye Cristo mismo. Dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que, de manera que la muerte actúe en nosotros, dice, más en vosotros la vida. Una vez yo compartí esto y realmente, y algunos me dijeron, no, eso fue en el apóstol Pablo o en el apóstol Juan, pero en nosotros eso será cuando en otra esfera, en otro mundo, vamos, después de estar con el Señor. Pero el Señor quiere que lo vivamos aquí y que realmente la muerte del Señor actúe en nosotros, dice, y en vosotros la vida, porque si no hay muerte, no hay resurrección, entonces la vida tiene que fluir de cada uno de nosotros. Dice, a fin de que nadie se deje mover por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque para esto estamos puestos. El mismo Señor Jesús dijo, para esto fuisteis vosotros escogidos. Dice que realmente, y Él vino realmente para expresar a Dios y sufrió, y le gofetearon, le escupieron, todo. Pero qué maravilloso que dice la Biblia que Él no amenazaba, sino que encomendaba todas las cosas a quien juzga justamente. Amén. El 3 dice, a fin de que nosotros podamos vivir en resurrección y ser constituidos del Dios de resurrección, nosotros debemos ser conformados a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios, por medio de todas las cosas. Así que el propósito de Dios es conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesús. Ese es el versículo que leímos en el principio, lo voy a leer otra vez, Romanos 8, 28 y 29. Dice, porque sabemos que a los que aman a Dios, ¿amamos a Dios? Pues si tú amas a Dios, yo amo a Dios, dice, todas las cosas cooperan para bien. No importa lo que nos ocurra, tenemos que orar, Señor Jesús, tú tienes un propósito. Yo quiero abrir mi corazón, quiero abrir mis oídos para que tú hables. Dice que cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y si fuimos predestinados, dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Él estaba en la tierra, en Juan 1:18 dijo que al Padre nadie le vio jamás, sino el unigénito que está en el seno del Padre. El unigénito quiere decir que era el único que contenía a Dios dentro de Él, porque Él era tanto Dios como hombre porque nació de una virgen, y como Dios porque fue engendrado por el Espíritu. Era un Dios hombre, un hombre, pero que estaba lleno de Dios. Dice que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios era estaba incorporado realmente en esta persona maravillosa. Por eso dice que Él le dio a conocer, dice, Él le expresaba al Padre. Él definía realmente al Padre. Él explicaba al Padre con su vivir, con su hablar. El unigénito, pero cuando Él resucitó, supuestamente iba a ser engendrado en muchos hombres. Por eso llegó a ser ya no el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos, porque todo lo que Él era, todo lo que Él tenía y todo lo que Él logró, se forjó dentro de nosotros como el Espíritu. En el Evangelio de Juan, un evangelio muy rico, y el Señor Jesús en un tiempo tuvo una comunión muy íntima con sus discípulos, y Él le decía, no se turbe vuestros corazones, si creéis en Dios, creed también en mí. Aún en el versículo 10 Felipe le dice, Señor, estoy hablando del capítulo 14, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, pero tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me acuerdo. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Pero hay un cambio, el 16 dice, y yo rogaré al Padre por otro consolador, el Espíritu de realidad. Él era el Padre, Él era el Hijo, y llegaba a ser el Espíritu, porque si yo rogaré al Padre por otro consolador, dice el 17, el Espíritu de realidad, el cual el mundo, dice, no puede ver, ni le conoce, pero vosotros. ¿Qué comunión tuvo que tener íntima el Señor allí con sus discípulos? Yo no sé si ellos entendieron eso en este momento. Dice, pero vosotros le conocéis, porque permanece con. ¿Quién permanecía con ellos? Era Él. Dice, pero estará en vosotros como el Espíritu. Señor, esto es una revelación, hermano, que si esto lo tocamos, esta realidad te vuelve loco. Señor Jesús, claro, loco espiritualmente hablando, porque esta es una revelación maravillosa. Por eso el apóstol Pablo, donde quiera que iba, en Hechos de los Apóstoles vemos que cuando llegaba a algún sitio, dice, ya está este aquí, este que trastorna el mundo entero. Él era un trastornador. Si nosotros vemos esto y vivimos esta realidad, seremos aquellos que trastornamos. Pero claro, tenemos que trabajar como un solo y nuevo hombre, no individualmente, porque individualmente estamos derrotados. Pero el propósito de Dios, Él quiere que, como en Efesios 6, como el guerrero corporativo, el guerrero. Qué maravilloso de que el libro de Efesios podemos ver ahí que somos el cuerpo de Cristo, que somos el nuevo hombre, que somos la familia de Dios, somos la morada de Dios, pertenecemos al reino de Dios, somos la morada, la novia, y somos también el guerrero corporativo, la iglesia luchando ahí contra el enemigo. Maravilloso, Señor Jesús. Dice en Hebreo 12, dice, porque ellos por pocos días nos disciplinaban, como les parecía, dice como les parecía, pero Él, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿No es esto maravilloso? Dios deseaba que realmente que nosotros participemos de la santidad de Dios. Señor Jesús, hay un de estos en Moab, dice, tranquilo estuvo Moab desde su juventud. Sobre sedimento dice que él ha estado reposado y no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido en destierro. Dice, por tanto, conservó su propio sabor y su aroma no ha cambiado. Nosotros realmente tenemos que ser esas personas tan maravillosas que expresan y viven a este Cristo maravilloso. Bueno, queridos hermanos, vamos a entrar ahora en otro punto, pero antes de comenzar este punto vamos a hacer un paro y vamos a escuchar esta canción y ahora seguimos. Amén. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
Amén, gloria al Señor, pues sí. Ven, glorioso Salvador. La verdad que es maravilloso el poder disfrutar de esta persona maravillosa. Dice que fuimos albergados en Él. Él vino a morar en nosotros y nosotros moramos en Él. Hay una morada mutua. Bueno, queridos hermanos, como siempre, también anuncio lo de la versión Recobro, que es el Nuevo Testamento, el texto del original griego con 9.500 notas. La estamos enviando gratuitamente y sin compromiso, y una colección de 7 libros. Y podéis llamar a los teléfonos 951-094-888, 951-094-888. También tenemos correo electrónico evida4@gmail.com. Evida, E-V-I-D-A, número 4, evida4@gmail.com. Y también podéis escribir al WhatsApp o llamar, y es el teléfono 637-87-9966. 637-87-9966. Y os atenderemos gustosamente. Bueno, seguimos aquí con el punto número 4, que dice así: el propósito principal de los sufrimientos en este universo, particularmente en lo relacionado a los hijos de Dios, es que por medio de ellos, dice, la naturaleza misma de Dios se pueda forjar en la naturaleza del hombre, a fin de que el hombre pueda ganar a Dios al grado máximo. ¿No sería esto maravilloso, Señor? Queremos abrir nuestro corazón a ti en esta mañana y queremos que tú reemplaces toda nuestra vida natural en esta vida divina y maravillosa. En 2 Corintios 4:16, lo hemos leído antes, dice: por tanto, no nos desanimamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué ocurre? Se renueva de día en día. Amén. El 5 dice: a medida de que nosotros pasamos por aflicciones, es necesario que en nosotros siga ocurriendo, hermano, una renovación continua día a día, a fin de que el Señor pueda llevar a cabo el deseo de su corazón de hacernos, ¿qué? Parte de la Nueva Jerusalén, que es la Nueva Jerusalén, que es la mezcla de Dios con el hombre. Maravilloso, Señor Jesús. Dice también, en Ezequiel 36, dice: también os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Señor Jesús, gracias, porque esto es una realidad que tú has logrado y lo está logrando en cada uno de tus hijos. Dice en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando este Cristo viene y se forja en nosotros, las cosas viejas pasaron. Esa es mi experiencia y esa debe ser nuestra experiencia cada día. En Apocalipsis dice: y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Qué maravilloso de que Cristo, como el Espíritu, Él está en nosotros, descendiendo, santificándonos, purificándonos, para llegar a ser esa nueva Jerusalén, la iglesia. La letra C dice: a fin de que nosotros podamos vivir en resurrección, debemos ser renovados de día en día. ¿Cómo? Siendo nutridos por ese suministro fresco de la vida en resurrección. Cristo es un suministro fresco, viviente. Cuando Él se forja dentro de ti, tú tomas y te alimenta y te nutre del Señor, tu vida cambia por completo. Y lo único que puede ver, a los hermanos, a la iglesia gloriosa, preciosa, todo maravilloso. Por eso necesitamos permanecer en Él. Dice en 2 Corintios 4:16, lo he leído ya 3 o 4 veces, pero lo vuelvo a leer otra vez. Dice: por tanto,
hermanos y hermanas, no nos desanimamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, lo importante, lo maravilloso, lo glorioso es que, no obstante, el interior se renueva de día en día. La verdadera vida cristiana consiste en que el Dios de resurrección se vaya añadiendo en cada uno de nosotros, mañana y tarde, día tras día. Señor Jesús, dice en Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, dice, recibiendo el rico suministro y siendo, ¿qué? Dice, entrelazado por medio de las coyunturas y de los ligamentos. Y si no podemos andar sueltos, no podemos andar uno por aquí y otro por allí. Si nosotros no estamos, dice, como dice aquí, por medio de ese suministro que si eso no está ocurriendo es porque Cristo nos está suministrando a nosotros. Si nosotros andamos individualmente a nuestro aire, o a nuestra, cada uno con nuestra visión, cada uno edificando por aquí y por allí, eso no resultará, queridos hermanos. Por eso cuando Adán y Eva dijeron, yo no he encontrado ayuda idónea. ¿Por qué? Porque no había salido de él, pero cuando él entró en ese sueño profundo y lo que salió de él, de ese costado, que es Cristo en la cruz, sacó a Eva, digamos la iglesia, él pudo decir, esta sí, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Así que cuando la iglesia está recibiendo el cuerpo, el rico suministro, lo dice aquí en Colosenses, lo voy a leer otra vez. Dice, Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro, ¿y qué dice más? Y siendo entrelazado, entremezclado, por medio de que de las coyunturas y de los ligamentos, es cuando crece con el crecimiento de Dios. Y eso sí edifica la iglesia. Así que, hermano, de verdad, recapacitemos, arrodillémonos y digamos, Señor, ¿qué estoy yo haciendo? ¿Qué estoy yo edificando? ¿Estoy edificando corporativamente? ¿Estoy edificando yo mi grupo? ¿Estoy edificando yo de esto? Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Señor Jesús, esto es maravilloso, queridos hermanos, el ver esta visión anula nuestra vida natural por completo y fluye la vida divina, que es lo que Dios quiere hacer realmente. Por eso Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Señor, yo realmente hablo tus palabras, yo vivo conforme a tu voluntad. Él no vivía por él mismo, sino él vivía por el Padre. Lo que él hablaba era lo que oía. Dice, yo no hablo por mi propia cuenta, decía él, sino lo que oigo al Padre. ¿Qué es lo que hablamos nosotros? ¿Oímos al Padre? ¿Hablamos al Padre? Señor Jesús. En Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto por causa del pecado, el espíritu es vida por causa de la justicia. Señor Jesús. Y dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos mora en vosotros, dice, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Así que, hermano, deudores somos, no a la carne, sino al espíritu. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el espíritu, viviendo por el espíritu, hacemos morir los hábitos de la carne, viviremos. Señor Jesús, haz esta palabra vida en nosotros. Oh, Señor Jesús, recobra lo que hay en tu corazón. Tenemos que orar. Dice Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. 8:11, lo hemos dicho antes, y dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos
8:11. Punto 2 dice aquí, a fin de que nosotros podamos recibir esta capacidad renovadora de la vida divina en resurrección, nosotros necesitamos contactar a Dios, abrirnos a Él y permitir de que Él entre en nosotros para que pueda ser una adicción a nosotros día a día. Necesitamos ser adictos a comer, vivir y depender y disfrutar de este Cristo maravilloso. Por eso en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros realiza así tanto el querer como el hacer por su beneplácito. El beneplácito de Dios es que Él sea el que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer, con un propósito, a fin que nosotros, dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. Señor Jesús, ¿no es maravilloso esto? Oh, Señor Jesús. Dice la letra, somos renovados por la cruz. El Espíritu Santo, nuestro espíritu mezclado y la palabra de Dios, realmente eso es lo que Dios desea. Segunda de Corintios 4:10 dice, llevando, lo leímos antes, dice, llevando en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús. Esto lo dice en Segunda de Corintios 4. Queridos hermanos, llevando, dice, la muerte de Jesús para que también, es decir, nosotros estamos muriendo, pero a la vez la vida de Jesús está fluyendo en nosotros. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice Timoteo 3:5, nos amó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho en Tito, que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Señor Jesús, dice, y os renovéis, Señor Jesús. Efesios 4:23, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, Señor Jesús, con un propósito, dice en Efesios 5:26, con un propósito, dice, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, con un propósito para que Él pueda presentársela a la iglesia como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, su novia. Oh, Él nos está embelleciendo, nos está santificando, nos está purificando, nos está acoplando, nos está conformando a la misma imagen de su Hijo, porque Él no se va a casar con cualquier cosa. Si tú, siendo humano, y yo no nos casamos con cualquier persona, sino alguien que se asemejase lo más posible a nosotros en todos los aspectos, y también más o menos la misma edad y todo, para que no hubiese ahí un desequilibrio. El Señor nos está purificando, nos está conformando, nos está santificando, nos está embelleciendo para que estemos sin mancha. ¿Qué quiere esto? Limpio, como una novia, con un vestido blanco limpio. Dice, y sin arruga, fresco, nuevo, viviente, sin arruga. La arruga es vejez, pero Él quiere quitar toda vejez en nosotros, hacernos personas vivientes, renovados de día en día, fresco, maravilloso. Señor Jesús, sigo aquí la letra B, dice, nosotros necesitamos ser avivados cada mañana, día tras día. Cuando nos levantemos tenemos que decir, Señor Jesús, oh, avívame en esta mañana. No diciendo, oh, Señor, estoy muerto, Señor, oh, Señor, te necesito. Tenemos que darle gracias, Señor Jesús, por la vida que tú has puesto dentro de mí. En esta mañana yo me levanto, tomándote. Quiero ser enriquecido de ti, con un propósito, porque en este día quiero agradarte. Quiero tenerte contento, Señor, en mi hablar. Quiero tenerte contento, Señor, en el trato con mis hijos y mi esposa. Señor, quiero tenerte contento en el trato con los hermanos, con mis vecinos.
Queridos hermanos, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos aquellos que tenemos que reflejar la gloria del Señor por todas partes. En Mateo 13:43 dice, y entonces lo justo resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. Dice, el que tiene oído para oír, oiga. Señor, dice en Proverbio 4:18, más la senda de los justos, ¿qué es lo que? Es como la luz de la aurora, cuyo resplandor va de aumento hasta llegar, ¿qué? El pleno día. Así que, queridos hermanos, necesitamos, oh Señor Jesús, que Él siga forjándose en nosotros. Amén. Sigo aquí con la letra C. Dice, nosotros deberíamos de venir a la mesa del Señor en el principio rector de novedad, perdonando a otro. ¿Y qué más? Y buscar ser perdonado. Así que es maravilloso. En Mateo 16:29 dice, pero os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oh, queridos hermanos, por tanto, dice, si estás presentando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo, no que tú tienes con tu hermano, que tú no puedes ver a aquel ni al otro y lo miras sobre el hombro, no, sino aquel tiene algo contigo, porque supuestamente tú necesitas ser una persona viviente, que no tiene tú nada contra el hermano. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, ¿y qué hace? Y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Queridos hermanos, entonces se acercó Pedro a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le tendré que perdonar? ¿7 veces? Y el 28, dice el Señor Jesús, en el versículo 22, dice, y el Señor le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Señor Jesús, pero todo eso lo puede hacer esa vida divina dentro de nosotros. Por eso, como decía antes en uno de los textos que leíamos, necesitamos ser adictos al Señor, siendo limpiado, siendo renovado, siendo nutrido, siendo cada día más santificado y apartado para Dios, para que Dios pueda expresarse a través de nosotros y nosotros podamos, además, el que da la fuerza está dentro de ti, dentro de mí. Él, me imagino que un día, él iba con la cruz a cuestas y seguro que había muchos, dice que le escupían y le pegaban porque tenía una corona de espinas, y dice que él le miraba, pero no amenazaba. Queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros aprender del Señor? No amenazaba, sino que él encomendaba todo, porque él comprendía de que hoy ese veneno que hay dentro del ser humano, serpentino, nosotros deberíamos de haber sido, al comer del árbol de la vida, una expresión de Dios. Pero al no comer del árbol de la vida y comimos del otro árbol, llegamos a ser la expresión, la reproducción del mismo Satanás. Oh, queridos hermanos, tú escuchas las noticias, cuántas cosas. Oh, y todo está en nuestras manos, podemos cambiar el mundo. Todo, el Señor lo dijo, os he dado autoridad para subyugar la tierra, echar, expulsar al enemigo de la tierra. Hermano, oremos de esta manera, Señor, como el Señor mismo oró, Señor, Padre, la gloria que me diste yo le he dado a ellos, para que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Y cuando ellos son uno en nosotros, para que el mundo crea. El mundo va a creer. Si cada uno actuamos de nuestra manera, lo siento, el mundo no va a creer. Pero escucha, dice la Biblia que Cristo es el deseado de las naciones. Todo lo que la gente desea,
es a Cristo. Pero ¿dónde está hoy Cristo? ¿Quién está viviendo a Cristo? ¿Quién expresa a Cristo? Hoy realmente la gente busca placeres de este mundo, satisfacer sus cuerpos y todo. ¿Por qué? Porque no conocen otra cosa. Hay algo en su interior, y eso lo hemos experimentado nosotros. Hay algo en el interior del ser humano que anhela, pero no sabe lo que es. ¿Y sabe lo que es? Porque el hombre fue creado para contener a Dios, y hasta que no reciba al hombre a Dios, no puede estar satisfecho, no puede estar completo, no puede estar lleno, no puede estar satisfecho totalmente. El hombre estará satisfecho una vez que reciba a Dios dentro de él. Es igual como el guante. Tú puedes ver un guante, ve los dedos doblados ahí, todo nada, gurruñado. ¿Por qué? Porque no contiene nada. Pero ese guante fue creado, fue diseñado a la imagen y semejanza de la mano. Pero una vez que tú metes tu mano en el guante, ese guante da la expresión realmente para lo que fue creado. Y se puede mover, y ya tiene movimiento. El hombre está muerto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Dios sacó al hombre de allí del huerto del Edén, para que no comiese del árbol de la vida. Lo sacó de allí y puso una espada alrededor del huerto del Edén. Y puso 2 querubines allí, y fuego. Queridos hermanos, pero aquel árbol que había allí dentro, aquel árbol que estaba huerto dentro del Edén, donde el hombre no podía alcanzarlo, aquel árbol se desarraigó de allí y vino a nosotros. Cuánto nos amaba Dios y nos sigue amando. Queridos hermanos, por eso necesitamos darnos, porque Dios quiere recobrar a la creación, a la humanidad, que fue creado, que fue diseñado para contenerle a Él. Así que, queridos hermanos, necesitamos ser adictos a este Cristo, ser nutridos de Él, para que nosotros podamos ganar a las personas. No nosotros, sino Cristo mismo en nosotros. Bueno, son y 23 minutos, me quedan unos 7 minutos. Dice que tenemos que perdonar 70-27. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno de vosotros a su hermano. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Hoy día dice, bueno, aquí esto no me conviene, no estoy aquí, yo no amo a este hermano, voy y venga, monto otro local. Bueno, y la iglesia, lo siento, no te equivoques, hermano, hermana, de verdad. Oh, el enemigo, eso es lo que quiere. Él quiere dividirnos, Él quiere distraernos, Él quiere ponernos desavenencia, pero nosotros tenemos que tener más comunión. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que, Señor Jesús, bueno, sigo. Dice aquí el punto 3 aquí. Dice, el aniquilamiento efectuado por la cruz da por resultado la manifestación de la vida de resurrección. Esta muerte diaria tiene como fin la liberación de la vida divina en resurrección. Por eso dice, 4 días otra vez, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en nosotros. 4:11 dice, porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a muerte. Dice, por causa de Jesús, con un propósito, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestras carnes mortales. Así que de manera, hermano, aunque la muerte actúe en nosotros, en vosotros actúa la vida. La D dice, nuestra fuerza y habilidad natural necesitan pasar por la cruz, a fin de que lleguen a ser útiles en resurrección. ¿Para qué? Para nuestro servicio al Señor, todo eso necesita pasar por la cruz. Dice, porque nosotros, dice en Filipenses 3:3,
Qué maravilloso el apóstol Pablo. Esta carta fue escrita en una cárcel. Estaba en la última cárcel allí, lo más oscuro, con un cepo cogido en los pies. Seguro que allí habían ratas, allí habían de todo. Pero él estaba cantando, gozoso, disfrutando. Y aún estaba escribiendo y dijo, 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Por eso el apóstol Pablo le dice y a todos los discípulos, a todos dice, y si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más que todos vosotros. Él era irreprensible, él cumplía la ley, él era hijo de la tribu de Benjamín, él era hebreo de hebreo. Pero dice que cuántas cosas, todo eso que eran para mi ganancia, que era un triunfo, lo he estimado como basura para ganar a Cristo. No, pues todavía quieren algunos volver al judaísmo y quieren tratar de guardar la ley y quieren ponerse la barbita y el gorrito ese y todas esas cosas. Cristianos, hermano, tú y yo, ¿cuánto realmente? Oh, y dice el apóstol Pablo, pero todas esas cosas las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Dónde tú eres hallado? ¿En la ley? Pablo dijo en Gálatas, insensato, ¿quién os fascinó? ¿Otra vez vais a volver? ¿Acaso recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Queridos hermanos, Señor Jesús, que Él tenga misericordia de nosotros y ate al diablo y sea expulsado de aquí de la tierra y podamos recobrar la tierra. El Señor Jesús oró, Padre, hágase tu voluntad, dice, así como está en los cielos. Yo oro para que la voluntad tuya sea también aquí en la tierra. Él quiere. Un minuto, ¿no? Me estaba avisando que me queda un minuto. Bueno, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Yo quiero ya leer solamente unos puntos, los puntos rapiditos. Dice así. Sí, tengo que terminar. Dice, después de que Dios lo puso al lado por 40 años, bueno, dice que Moisés aprendió allí la obediencia y eso. Bueno, ya tenemos que terminar porque ha llegado la hora. Queridos hermanos, el próximo lunes, si el Señor lo permite, estaremos aquí ya con el bosquejo número 3 de la realidad del cuerpo de Cristo. Así que el Señor os siga fortaleciendo y Cristo creciendo en cada uno de vosotros. Amén.